¿Qué tal? Muy buen día. Les saludamos de nuevo acá de parte del podcast de Ajíes Conecta. En esta oportunidad estamos con el ingeniero José Antonio Rodas, miembro de la asociación, expresidente de la asociación y ciertamente una de las personas que ha aportado mucho en temas de la teoría que se usa en las normas en los años previos y es de hecho el creador original y responsable del actual mapa de amenaza y la zonificación de amenaza que tenemos. Así que el día de hoy vamos a hablar de esto y vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante gráfica para que podamos todos tener una idea clara de qué es lo que actualmente cubre la amenaza sísmica en el país. Así que, primero que todo, José Antonio, muchas gracias por estar acá. Contanos, ¿cómo Bueno, estás? primero, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Pues el tema de la amenaza, yo no soy realmente un experto como tal académico, simplemente pues soy bastante curioso y me gusta involucrarme tal vez en temas que no debería, pero en ese involucramiento pues terminamos pues realizando el estudio de amenaza que hoy es lo que se utiliza en la norma actual de ajíes. Excelente. Pues mira, primero que todo hemos estado preguntándole a todos para que te conozcan un poquito. Contanos cómo fue que te involucraste vos en el tema de ingeniería civil y por qué terminaste decidiendo que te dedicabas a estructuras. Ok. La realidad es que tal vez hay eventos muy puntuales que marcan la vida de una persona. Yo he tenido la experiencia de vivir dos terremotos. Un terremoto por mi edad, donde era niño, el terremoto del 76 aquí en Guatemala. Yo tuve la experiencia de vivirlo. Yo estaba aquí en Guatemala. Y después el terremoto del 86, 85, creo que fue en San Salvador. Yo ya en ese momento pues estaba básicamente en básicos, empezando tal vez primer año de bachillerato. Y ese evento fue algo que yo viví estando en el colegio. El evento fue 12 menos 10 y era un viernes. Entonces las clases terminaban justamente a las 12, pero ese día el catedrático dijo, vamos a salir temprano y pueden retirarse, y en el momento en que todo el mundo se levantó empezó el terremoto. Yo logré quedarme, sacar mis cosas y retirarme del edificio antes que viniera la primera réplica. Y en ese momento yo tuve la oportunidad de ver por la forma del edificio cómo el edificio se partía en dos. Y yo lo vi de primera mano, estamos hablando de 100 metros de distancia que yo ya me había retirado. Y entonces ahí empieza la curiosidad, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tengo que estudiar para entender qué fue lo que vi en la realidad? Y creo que ese evento marcó un poquito mi inclinación a estudiar ingeniería civil. Y desde que yo empecé a estudiar ingeniería civil, sabía que yo me iba a inclinar por estructuras, precisamente por ese evento que te digo que marcó en algún momento de mi juventud el ver el efecto de un sismo en la vida real, en una estructura. Y como te digo, es impresionante ver cómo se dibujaba la grieta que separaba, porque era una estructura irregular en forma de T, y básicamente los dos edificios se partieron y no se cayeron porque pues, había un pequeño voladizo, hubo un daño, pero lograr visualizar el efecto de un terremoto, cómo un edificio se separa de otro, o el módulo, creo que eso marcó mi inclinación a decir, quiero entender este problema. Ok, pues excelente. Ciertamente creo que has estado avanzando bastante en la forma en que hemos varios entendido acá las cuestiones. Entonces, el día de hoy y en los próximos capítulos vamos a hablar ya de temas bastante específicos. Hemos tenido al principio de los podcasts generalidades y hasta cierto punto, digamos, a ser un poco específicos en los capítulos con Andrés Herrera, ya un poco de geotecnia. Sin embargo, ahorita vamos a entrar entonces a lo que en sí ya son las estructuras. Y para empezar a entender las estructuras, lo primero que hay que entender es cuáles son las reglas del diseño, ¿verdad? Y entonces,
por qué las tenemos, y así que hoy vamos a aprovechar que nos acompañas para tratar de ver específicamente la parte que yo considero es la base de todo, ¿verdad? La amenaza sísmica y cómo fue que nació. Entonces, en primera instancia, y vamos a empezar un poquito académicamente, digámoslo así, hay dos cosas. Uno es cuando un análisis es probabilístico y cuando hay un análisis que es determinístico. Sí. Intentemos en palabras sencillas para que todos los ingenieros que no se meten necesariamente al tema de amenaza puedan y la población pueda entender qué significa uno y qué significa el otro. Ok. Digamos que los métodos, tanto probabilístico como determinístico, lo que están tratando de hacer es predecir un escenario a futuro. Es decir, yo quiero estimar o predecir qué terremoto va a haber en el futuro y cómo ese terremoto me va a afectar o poner en riesgo un área o mis estructuras dentro de un área. O sea, en principio los dos métodos buscan eso. La base o el inicio de cada método es la diferencia. El determinístico, lo que vamos a hacer es partir de definir nosotros de entrada cuál es el peor escenario, cuál es el sismo más grande probable que vamos a estimarle o asignarle a una determinada falla. Lo podemos estimar por diferentes maneras, pero básicamente la base del determinístico es esa, partir de cuál es mi sismo más crítico que creo posible. El probabilístico no. El probabilístico, la base es en base a, perdón la redundancia, a registros, a la información que yo tengo de registros. Yo puedo aplicar una estadística y estadísticamente puedo tratar de inferir a futuro qué puede pasar, pero mi base es una probabilidad. Entonces yo puedo decir, ok, yo necesito estimar cuál es la probabilidad de que se dé un sismo de tal tamaño y en base a la estadística yo puedo determinar o correlacionar la probabilidad con un periodo de recurrencia y determinar cuál es la magnitud que puedo llegar a tener en base a esos registros. O sea, esa es la diferencia entre los dos. Una vez determinadas esas magnitudes, los procesos para llegar de esa magnitud a las fuerzas o aceleraciones que tendremos en una ciudad es lo mismo. Pero la base, la diferencia entre las dos metodologías es esa. Ya, ahora, ahí entonces viene la cuestión, ¿cómo se interpreta quién es eso del máximo creíble o realmente creo que mejor dicho es el máximo evento considerado? Así es como, Sí. como últimamente empezamos a definirlo. Entonces, ¿qué relaciones son las que se usan para determinar esto del máximo evento considerado? Si nos vamos a ese máximo probable, digamos, o que creemos o asignamos como la magnitud que se puede dar, nosotros podemos estimar, digamos que entendamos que nuestra situación en el planeta Tierra lo tenemos que entender primero. O sea, nosotros, el planeta no es una esfera sólida. Es realmente, podríamos llamarle, si me permiten un poco salirme de la rigurosidad, es líquida, digamos. O sea, es un magma que está muy caliente y que sobre ese magma, en algún momento de la evolución del planeta, se fue enfriando y formó una pequeña corteza, que es la sólida, digamos. Claro, pues digo, si me dejan ser un poco rígido. Sí, ya Juan Pablo había mencionado acerca del litócer, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, lo que pasa es que esa corteza que se está moviendo sobre ese líquido sufre movimientos, porque ese líquido que es el centro, pues obviamente ustedes lo pueden ver el efecto que tiene los cambios de temperatura, el movimiento del planeta, pueden ver las mareas, por ejemplo, o pueden ver el movimiento y las corrientes de aire que se dan, que a veces provocan huracanes, pero si hay cierto movimiento ya establecido a lo largo del año, ese mismo movimiento se refleja en ese magma. O sea, dentro de ese magma hay corrientes.
y esas corrientes cambian y nuestra corteza se está adaptando a esas corrientes del magma. Entonces, tiende esos fragmentos de la corteza, porque no es una sola corteza, esa corteza está quebrada. Entonces, está tendiendo a moverse, está tendiendo, digamos, a adaptarse flotando sobre ese magma a esas corrientes. Entonces, se generan esfuerzos en esos puntos de choque que no se mueven libremente y están acumulando energía. Entonces, esos efectos, cuando se llega a determinada cantidad de energía acumulada, puede llegar a fracturar esa unión, digamos. Entonces, un escenario que nosotros sabemos es que si tenemos más o menos la dureza de esa corteza, si tenemos el espesor de la corteza y tenemos una longitud de fractura, nosotros podemos estimar una magnitud de energía o indirectamente una magnitud de sismo que puede provocar esa fractura. Entonces, por ejemplo, uno de los escenarios, digámosle así, apocalípticos, sería que la corteza quebrara el planeta en dos, que lo dividiera completamente. Si nosotros calculamos la energía necesaria para partir el planeta en dos, eso sería un sismo. Si mi precisión no es correcta, me disculpan, pero digamos que es un sismo que está arriba de 10, 11, 12. Pero un terremoto más alto que eso no puede existir, porque eso implicaría que estaríamos partiendo el planeta en dos. Entonces, digamos que las fallas o esas áreas de contacto no son líneas rectas perfectas. Entonces, tienen irregularidades, tienen formas, tienen ángulos, tienen puntos o vértices que uno puede inferir que la longitud máxima que puede fallar en un determinado momento sobre una falla tiene una magnitud. Y esa magnitud, por justamente esa relación de espesor de corteza y toda la historia, nos dice cuál es la magnitud máxima que puede fracturar esa longitud de segmento de falla. Entonces, así es una manera en la que nosotros podemos decir de una manera racional, no perfecta, cuánto es la magnitud máxima que creemos que un segmento de falla puede generar. Ese es un escenario, un mecanismo o una aproximación. Por supuesto, la otra escenario podría ser, miren, si yo tengo 1000 años de información, pues en esos 1000 años de información, el sismo máximo que se ha dado es determinado valor, digamos. O sea, también históricamente podríamos, si tenemos suficiente data, decir, pues este rango de tiempo es tan amplio que podemos asumir que el máximo creíble está en el máximo escenario de ese tiempo o muy próximo. Sí, eso de hecho es parte de cómo nació la historia. El simple hecho de decir, lo que pasa es que los catálogos probabilistas, queramos aceptarlo o no, están incompletos en ciertas zonas. Puede ser que las zonas más robustas, como la subducción, digamos, donde hay tanto evento, puedan ser catálogos más completos, pero en las zonas que tienen fallas corticales, por ejemplo, pueden llegar a estar un poco vacíos. Entonces, algo así empezamos, ¿te acuerdas? ¿Cómo fue que empezamos aquel día que simplemente dijimos, sí, miren, probabilista en el Motagua no camina? Entonces, intentemos hacer algo más. ¿Cómo nació la idea del día que dijimos, Pues, ahora somos deterministas? bueno, digamos que en la evolución de Guatemala, sí hay varios estudios de amenaza, digamos, que se realizaron. Yo personalmente el primero que tuve contacto fue uno que hizo la Universidad de Stanford después del terremoto del 76. Cuando ellos vinieron a visitar y ver los daños, pues trajeron varios estudiantes, no de licenciatura, sino que de maestrías, y como que esos estudiantes tomaron como trabajos de graduación hacer un estudio de amenaza de los diferentes países de Centroamérica. Y alguien tomó el de Guatemala, alguien tomó el de El Salvador, alguien tomó el de Honduras. Y esa información fue la primera que yo tuve a la mano, digamos. Entonces, el análisis probabilístico es como que a nivel general el más aceptado, el más común. Pero tenemos que entender que la certeza de los resultados del análisis probabilístico, porque es
la base de la estadística, depende de la muestra. Qué tan amplia es nuestra muestra, qué tan representativa es la muestra y qué tan rica de información es. El problema que nosotros tenemos en Guatemala es justamente la escasez de información. Entonces, nosotros no tenemos 100 años de datos. Ese es el problema. Y para hacer un análisis probabilístico, no nos sirven los datos puntuales de los máximos que se dieron cada 50 años. Yo necesito tener información de los sismos más pequeños, que son los más densos en número y los que me representan más el comportamiento. Entonces, nosotros realmente de información registral, nosotros tenemos tal vez 50 años. Pero en esos 50 años no tenemos la riqueza de información de todas las fallas. Por ejemplo, subducción, que es una falla que provoca sismos pequeños, frecuentemente sí tenemos una riqueza importante. Pero, de hecho, ustedes pueden ver en las imágenes, digamos que ahí se plotea sobre el mapa de Guatemala, se plotean los registros de esos eventos y van a ver una densidad muy fuerte de datos y puntos en la zona de la costa. Pero si ustedes se van a las fallas del Polochique, la falla del Motagua, si ustedes ven la densidad de puntos es mucho más baja, porque esas fallas no generan sismos tan frecuentemente. O sea, pasa mucho tiempo donde no hay pocos sismos pequeños y de repente tira un grande. Entonces, ahí es donde la estadística, aunque sea un método elegante y es un método que matemáticamente se puede presentar, no nos da la certeza necesaria y puede subvaluar la amenaza en esas áreas. Y así fue como empezó nuestra plática en ese momento, digamos. O sea, nosotros ya teníamos un escenario de amenaza probabilística de múltiples estudios de amenaza. El último fue uno que se hizo en Costa Rica y que abarcó parte de su amplitud Guatemala y fue el RESIS 2. Y el RESIS 2 era la base de la amenaza considerada en la norma de Ajíes. Pero nosotros mirábamos cómo esa amenaza racionalmente se mostraba coherente en la zona de la costa y cierta franja, pero mirábamos que en esa franja de Motagua y Polochic no reflejaba una amenaza real. Y el otro efecto que digamos que el probabilístico tiene es que sobre la falla se dan fenómenos que se llaman brechas sísmicas. Son áreas en longitud sobre la falla que en la información que se tiene pareciera que no ha temblado en mucho tiempo. Pero abajo y arriba sí. Y entonces matemáticamente cuando aplicamos la estadística nos da que esa franja de falla tiene una amenaza baja. Pero en la realidad suena ilógico que sobre la misma falla podamos tener sismos grandes en una zona antes y sismos grandes en una zona después y en medio no. O sea, es la misma falla. Entonces debería de tener la capacidad de producir un evento en esa zona similar a las otras. Pero en la estadística, por el periodo corto de tiempo que tenemos y el comportamiento de esas fallas, pareciera que no. Entonces, eso era lo que nosotros platicamos en ese momento y dijimos, no suena lógico que esta zona de acá, donde ya vivimos un terremoto del 76 de magnitud 7.5, resulte que matemáticamente nos dice que a la par no esperemos un sismo grande. Entonces ahí es donde partimos de decir, cambiemos la metodología a algo determinístico. Coherentemente, racionalmente, asignémosle una magnitud, pero asignémoslo en todo el largo de la falla. Porque eso es lo que la lógica nos dice que sí puede llegar a pasar, aunque la información y la matemática del probabilístico no. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la ventaja, crees vos, que existe principal entre un determinista y un probabilista? ¿Qué es lo que es evidente así de primas a primeras cuando sale el análisis?
Mira, yo creo que los dos métodos tienen ventajas y desventajas. Partamos de eso. Yo no creo que exista un buen estudio de amenaza que solo se base en determinístico, ni un buen estudio de amenaza que solo se base en probabilístico. O sea, creo que un buen estudio de amenaza tiene que, de alguna manera, considerar los dos escenarios. Entonces, lo que nosotros sí podemos marcar es que nosotros ya teníamos una base probabilística. Entonces, no había que repetir esa base, solo tomarla de referencia o parámetro y sí hacer una base determinística, digamos, que nos permitiera reflejar más la amenaza interna del país por las fallas, porque nuestro sistema de amenaza es complejo, no dependemos de una sola falla, dependemos de una variedad de fallas o un número importante de fallas que la amenaza viene integrada por la amenaza individual de cada una de estas, pero combinadas en todo el territorio. Entonces, el análisis determinístico nos permitía hacer una metodología más fácil y nos permitía evaluar de alguna manera racional esas magnitudes y contrastarlas con el probabilístico que ya existía, digamos. Sí, pues es interesante la parte de la base porque vamos a volver a poner la imagen que vimos hace un momento y tal vez yo quisiera que las personas que están viendo el video la puedan ver porque hay una parte interesante. En la subducción está altamente poblada. Sí. La transcurrencia de Polochic y de Motagua, no mucho. Sin embargo, y ahí se puede apreciar bien en la imagen, la transcurrencia de Jalpatagua sí. Entonces, esa está bien grande. O sea, la cantidad de sismos que hay ahí es bien amplia. Y eso apoya un poco lo que en algún momento nos comentó el doctor Ligorría, de la idea de que lo que realmente ahí hay es una cosa que le deberíamos llamar una microplaca. Esa se mueve independiente a las dos grandes de arriba. Y es una de las razones, por ejemplo, por las que Carlos Canté, de hecho, tiene la idea de que Jalpatagua es un evento superior al que nosotros hoy por hoy tenemos considerado, o el que se había tomado estadísticamente como un evento que andaba en alrededor de 6.5. Él, en cambio, está asignando 7 al evento de Jalpatagua, lo cual es de decir que es bien importante para la zona sur, al menos del departamento de Guatemala, la parte norte de Escuintla y toda la franja que recorre hacia San Salvador o hacia El Salvador, en lo que es básicamente la misma traza de falla. Es bien importante porque estos ajustes que se van dando con el tiempo, precisamente hay que aprender a aceptarlos, principalmente a veces, a entenderlos muchas otras veces. Entonces, primero es entender un poco la idea, pero después de eso, antes de siquiera empezar a sacar las relaciones y cómo queda la amenaza, lo primero es que hay que asignar cuáles son dichas magnitudes. Sí, explicaste ya brevemente que es una cuestión por área y largo, ¿verdad? Y en función de eso hay algunas ecuaciones que depende si es cortical o subducción, Sí. pueden marcar cuáles son los eventos esperados, por lo menos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hizo eso acá? Porque eso, de hecho, lo hicieron entre vos, el doctor y Fernando, Sí, ¿verdad? digamos que partamos de lo que decíamos, no puede haber un buen estudio que sea solamente determinístico o uno que solo sea probabilístico. Entonces, digamos que la base del probabilístico, que es la estadística, viene fundamentado justamente en esa nube de información que vemos en pantalla. Entonces, aunque el problema es complejo, hay una ley que casi pega perfectamente. Esa ley es la de Gutenberg-Richter. Entonces, hay una relación entre la magnitud de los eventos en un periodo de tiempo y el número de eventos de esa magnitud. Es decir, por ejemplo, magnitudes muy grandes van a haber pocos eventos. Entre más pequeña sea la magnitud, van a haber un número de eventos mayor. Entonces, por ejemplo, para una magnitud 6 puede haber 1 en el catálogo de registros, pero hay 200 de magnitud 4. Entonces, si nosotros graficamos magnitud contra número de eventos de esa magnitud, tenemos una curva.
Pero si en lugar de graficar número de eventos, graficamos el logaritmo natural del número de eventos, mágicamente esa curva se vuelve una línea recta, que es fácil de procesar matemáticamente, que es lo que vemos nosotros en pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un registro de 50 años, yo puedo cuantificar cuántos eventos fueron de magnitud 4, cuántos eventos de magnitud 5, cuántos eventos de magnitud 6, y cuando lo ploteo, ese logaritmo me da una línea recta. Esa línea recta, si yo la intercepto con el número de eventos 0, me da la magnitud máxima que se puede dar en ese periodo de tiempo. Ahora, si yo juego con probabilidades y digo, bueno, yo tengo 50 años, pero la probabilidad que yo estoy buscando me da un periodo de recurrencia de 500, yo puedo partir de la premisa que esa correlación de número de eventos se va a mantener. Y entonces, si yo tengo 100 eventos de magnitud 4 en 50 años, en 500 años, esos 100 eventos voy a tener 1000 aproximadamente. Entonces, realmente lo que pasa es que para periodos de recurrencia que yo estoy infiriendo más grande, la línea recta, porque se va a incrementar el número de eventos, se va a desplazar hacia arriba. Y hacia la derecha, digamos. No, la línea se va a mantener en mi análisis constante, porque son los que tengo, digamos. Se va a desplazar hacia arriba, pero entonces yo puedo proyectar esa línea a que vuelva a intersectar al vértice, a la línea del 0, y es lo que vos decís, que se mueva hacia la derecha. Lo que me va a decir es que en ese periodo de recurrencia más grande yo puedo esperar un evento de mucho mayor magnitud. ¿Sí? Esa es la base del probabilístico. El decir, bueno, yo tengo 50 años, pero quiero saber cuál es la magnitud de sismo que puedo esperar a los 1000 años, o a los 2500 años, o a los 5000 años. Sí. Y ahí es donde entra la pelea. Es correcto, porque entonces viene el tema que matemáticamente eso puede crecer al infinito. Claro. Y también la certeza o confiabilidad no es tan cierta, porque si yo, por ejemplo, tengo 10 años de datos y quiero a través de 10 años de datos saber qué va a pasar en 2500 años, como que mi muestra es muy chiquita para poder inferir tan lejos. Entonces esas son las incertezas del probabilístico. Y la otra es que si yo sigo creciendo me va a dar una magnitud 14. Y entonces quiere decir que mi planeta se partió en dos, mucho antes de que eso se dé. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, el probabilístico no puede vivir solo, y al probabilístico hay que ponerle la parte determinística, que es otra vez determinar ese máximo creíble. Y ese máximo creíble en la gráfica que vemos es una línea vertical. No importa la recurrencia, yo no puedo pasar de esa línea vertical porque es el máximo que físicamente creo que puede suceder. Entonces, el probabilístico tiene una parte determinística ya. Y si hacemos el determinístico, tiene una parte probabilística, porque hacemos todo el análisis a través de ese máximo creíble, pero nosotros en ingeniería después le ponemos el factor de importancia y lo reducimos o lo ampliamos o lo multiplicamos por 2/3. Ese multiplicar por 2/3 ya implica una probabilidad. Sí, esa parte es importante porque primero, aquí creo que académicamente tenemos una obsesión un tanto mal puesta, a mi gusto por lo menos, de estar copiando lo que se hace en Estados Unidos y simplemente decir eso es lo que está bueno, cuando el planeta entero ha mostrado cosas bien diferentes. Por ejemplo, en Chile no existe 2500 años. O sea, simplemente sus terremotos de a 500 años ya son tan grandes y tan largos que no es creíble seguir creciendo. Es correcto. Ya llegaron a ese máximo creíble con una recurrencia de 500 años. Exacto. Y entonces ese tipo de cuestiones son las que aquí todavía tenemos muy grises, voy a decir. O sea, no tenemos claro cuáles son los segmentos probables de falla, más que los que hemos vivido históricamente. Entonces, sí, la idea de que tenemos 500 años, al menos de eventos grandes, puntuales, que fueron correlacionados al menos por Mercalli, a alguna idea, entonces, sí, eso sí lo tenemos, pero tenemos todavía mucha incertidumbre. Entonces, el problema
y eso lo vivimos, de hecho, y es bueno que lo mencionemos tal vez en este momento, había un mapa adicional que hizo el Código Modelo Sísmico para Latinoamérica, donde comenzaron a extrapolar a magnitudes ya más grandes por la recurrencia. Magnitudes que realmente no son creíbles desde la geología y sin embargo esos mapas fueron dados por buenos. Y entonces hoy por hoy la parte esta es un poco delicada, voy a decir incluso porque hay una parte de la academia, la que no es de aquí, Sí. que opina que está hasta cierto punto subvaluada la amenaza y en cambio la academia acá y las personas que se han dedicado a la investigación y al análisis realmente de lo que nosotros vemos y los registros que últimamente podemos correlacionar con lo que Rolando Torres ha estado haciendo, eh, en realidad sí hay un desfaz. Y entonces, ¿qué hacemos con ese desfaz? ¿Será que vale la pena siquiera arreglar el desfaz? Creo que sí habría que conciliarlo para no estar hablando unos de un lado y el otro para el otro. Entonces, importante que se sepa esta parte, ¿verdad? Entonces, Sí. Y yo solo, Byron, quisiera regresar a la pregunta que me hiciste anteriormente. Pues, digamos que la idea de entender cómo funciona el determinar ese máximo creíble y la probabilidad es base para entender qué se hizo. De entrada, sí se usaron los registros, sí se construyeron las líneas de Gutenberg-Richter para cada falla. O sea, mostremos sí, un par de imágenes en pantalla de las relaciones de Gutenberg-Richter. Si quieren, las vamos a dejar ahí un ratito. sí. Entonces, esas líneas de falla sí se hizo ese análisis en la amenaza para cada falla, pero justamente llegaste a ver que los máximos creíbles, que fue a través de las longitudes que se estiman que pueden fallar, se alcanzaban antes de esos periodos de recurrencia de 2500 años o de 1000 años. Se alcanzan mucho antes. Entonces, el problema con el estudio que mencionamos, yo no estoy seguro si así es como están haciéndolo, solo que las magnitudes de aceleraciones eran tan grandes que la única explicación que yo encontré es que justamente no le estaban poniendo ese tope de máximo creíble y que matemáticamente siguieron creciendo. Pero aquí yo no hice únicamente el estudio, digamos que lo trabajamos con Fernando Gallejas y el doctor Monzón. La principal contribución del doctor Monzón fue el análisis matemático, el análisis geométrico de la falla, tiró unos valores. Y de nuevo nosotros esos valores los estamos sacando de un registro de 50 años. Ese registro es con valores medibles, cuantificables, digamos, pero hay un registro más amplio y es un registro histórico que fue lo que trabajó el doctor Monzón. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que pasa con nosotros en la época de la colonia? Por ley, digamos, cuando vos tenías la colonia tenía obligación de informar a España de cualquier evento importante. Donde hubieran más de 1000 tributarios, sí. Esos eventos eran inundaciones, epidemias, terremotos. Entonces, todos esos registros de información que se mandaron por carta están archivados en el archivo de las Indias Españolas en España. Entonces, hay un personaje, creo que Randall White es el nombre, que lo que hizo él fue irse a meter al registro de las Indias Españolas y buscar toda la información y catalogarla por evento, terremoto, inundación, etcétera. Y entonces hay un catálogo por fechas donde uno puede leer la descripción que se mandó por daño. Es decir, mire, hubo un evento y se cayeron unas cuantas paredes. O en otro lado hay un evento donde dice, mire, sí se sintió en varias poblaciones, en tal lado, o el evento fue fuerte, se cayó el campanario de la iglesia, el atrio colapsó y se vino encima fue enfrente de la iglesia. O sea, hay una descripción de daño y curiosamente tal vez no solo la descripción de daño, la extensión de la descripción te permite decir este sismo fue grande o este sismo fue pequeño. Entonces este personaje lo que hizo fue colectar toda esa información
Y una vez lo tuvo la descripción, correlacionar esa extensión y ese nivel de daño con una magnitud estimada de sismo. Entonces, si bien nosotros tenemos 50 años de información, llamémoslo así, técnica, con valores, sí tenemos una información estimada de más de 500 años. Sí, y si nos pusiéramos más románticos, hay esquelas, ¿verdad? Estelas, perdón, donde hay algunos de los registros de cuando Cabracán se hacía presente, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, pero son bien poquitas, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, por lo menos 5 eventos en 2000 años en el sector de Quiriguá. Hay una descripción que a mí me llamó la atención donde la persona, es curioso porque uno lee las descripciones y dice, yo no hablo español, porque el lenguaje sí es muy diferente, digamos. Entonces, uno lee la descripción y dice, iba un contingente de soldados y el movimiento fue tan fuerte que los soldados tuvieron que poner rodilla en tierra. Entonces, ahí hay una descripción, si quieres ver un poco romántica, pero bueno, esa magnitud de movimiento son tan fuerte que la gente no podía quedarse parada. Entonces, ya ahí hay una correlación. Entonces, lo que hizo el doctor Monzón fue agarrar esa información, ver la descripción y decir, estos sismos son de esta falla, estos sismos son de esta falla y las magnitudes son de estos valores. Entonces, tenemos todo el análisis matemático, tenemos esa probabilístico, determinístico, pero tenemos y creo que podemos mostrar en el mapa, porque hay un mapa que el doctor me pasó, hecho a mano, donde están justamente las fechas y las magnitudes. Entonces, ustedes miren, 1400 algo, en esta falla, magnitud tanto. Y entonces, podés contrastar esa información técnica con esa información histórica. Y lo que fue sorprendente es que concuerda casi perfecto. Cuando vos miras el máximo de esos 500 años, una magnitud 7.6, y cuando haces todo el análisis te da 7.5, 7.7. Sí, precisamente la importancia de los registros históricos, lo cual yo de todos modos voy a insistir. Carlos Canté ha hecho un muy buen trabajo últimamente en hacer esa especie de recopilación. Él también lo agarró desde otras fuentes, principalmente Randall White, ¿verdad? Que es uno de los mayores exponentes. Ahora, tratemos de ser un poquito más específicos ahora y gráficos con la parte. Y vamos a empezar entonces a mostrar, y voy a dar una muy breve descripción para resumirla. La diferencia entre la actual norma y las normas previas es que el PGA en realidad quedó un poquito escondido, vamos a decir, ahí dentro de las ecuaciones. Las ecuaciones lo que devuelven son ordenadas y formas espectrales que de una manera nosotros acomodamos para que los espectros pudieran ser construidos en la matemática previa. Entonces es una acomodación de una curva que en realidad no es una curva de 3 puntos como la que aparece en la norma, sino que en realidad tiene una forma logarítmica suavizada, llamémoslo así. Sí. Entonces, esa parte, básicamente lo que vamos a mostrar ahorita en pantalla es precisamente cómo de las magnitudes salen las diferentes intensidades. En este caso vamos a mostrar algunas ordenadas ahí para... Sí, digamos que de alguna forma uno parte de asignar esa magnitud a la falla. Pero esa magnitud hay que asociarla con cómo se va a sentir dependiendo de la distancia a la que estoy de la falla y sobre el suelo que estoy parado en ese momento, si el suelo es blando o es rígido. Y entonces, para hacer esa correlación de convertir magnitud a esos parámetros de aceleraciones, lo que normalmente utilizamos son unas ecuaciones de atenuación. Esas ecuaciones de atenuación, otra vez viene la estadística y son básicamente una estadística de registros sísmicos reales que se han logrado obtener en diferentes regiones del mundo. Y, por ejemplo, una ecuación de atenuación está basada normalmente en una robusta en 3,000 registros, 5,000 registros. Y entonces, en base a esa información, que esos registros están a diferentes distancias de las fuentes, en diferentes tipos de suelo, en diferentes condiciones,
Entonces se han trabajado esas ecuaciones de atenuación. Por supuesto, esas ecuaciones de atenuación, si están basadas en la información del mundial, pues no son exactamente muy precisas y exactas para la ciudad, para Guatemala, digamos. O sea, lo ideal es que nosotros tuviéramos esa información robusta que nos permitiera también sacar nuestras propias ecuaciones de atenuación. Como no las tenemos, entonces nos tenemos que basar en ecuaciones generales más amplias y tratar de afinar parámetros para pegarle a lo que esperamos en Guatemala. Entonces, eso lo que nos da esa ecuación de atenuación son justamente esas coordenadas espectrales que definen la meseta y el periodo a un segundo, y eso nos da una forma. Ahora, ¿por qué es 3 líneas? Mientras que si yo analizo una condición particular, es esa curva logarítmica que vos decís. Porque esa curva logarítmica está basada en una característica del suelo. ¿Qué tan rígido es el suelo o no? Y eso está catalogado, se puede más o menos medir a través de una velocidad de onda. Entonces, la velocidad de onda, si yo digo, miren, son 300 metros por segundo, me va a dar esa curva logarítmica. Pero en las normas nosotros no ponemos puntuales esas velocidades, sino que ponemos tipos de suelo que están en un rango. Entonces, para poder hacer el análisis, nosotros tenemos que evaluar en el rango más bajo de velocidad, en el rango intermedio y en el rango más alto. Entonces, tus curvas logarítmicas ya son 3. Y el pico de cada una de esas está en diferente posición. Entonces, la meseta básicamente lo que hace es abarcar las 3. Y por eso es que surge ese escenario ya de código que es bilineal o trilineal si tomas el periodo de esquina, digamos. Importante esto, y lo vamos a mostrar entonces con 3 diferentes gráficas para el mismo tipo de suelo con los rangos que acabas de decir, porque ahí hay algo que tienen que entender entonces todos quienes están diseñando. La curva envuelve las posibilidades del suelo. Así es. Eso significa casi automáticamente que cualquier suelo que sea determinado en el rango va a tener un espectro menor a la ordenada completa de la norma. Menor o igual. Puede ser que ese sea el que determinó la meseta, pero entonces en el valle ya está sobrado, o viceversa. Hay uno que la meseta está sobrada, pero el valle es el que pega, porque es la envolvente. Entonces, eso es importante. Ahora, lo que sí se hizo es que pónganle, y esas son las imágenes que vos estás mencionando, pues eso se analiza falla por falla. Entonces, por ejemplo, la que estamos viendo es el efecto de aceleraciones en la meseta, pero por la falla de subducción. Y entonces ustedes pueden notar el paralelismo de esas aceleraciones con la posición de la falla. Claro. Porque entre más te alejes de la falla, vas a empezar a disminuir esa aceleración. Y como estamos analizando solo subducción, es lógico que esa tendencia se dé siguiendo la posición de la falla y paralela a ella. Esto es lo que en el probabilístico dominaba, digamos. Y por eso en los mapas de amenaza basado en probabilístico, esa era la tendencia que se miraba. Pero ya cuando metemos el escenario determinístico en, por ejemplo, la falla del Motagua, entonces vemos que, por ejemplo, la amenaza que estamos esperando inmediatamente a la falla puede ser tan grande o incluso más que la de subducción. Es, de hecho, mayor. En términos de aceleración lo es. Entonces, eso no lo teníamos con el análisis solamente probabilístico. El determinístico nos permitió ver estos efectos y verlos de alguna forma sobre todo el territorio, cómo impactaba el movimiento probable de esa falla a todo el territorio. Entonces, esto fue lo que se hizo. Si avanzamos en las imágenes, se hizo para las fallas grandes como las pequeñas de Misco, Santa Catarina Pinula, Motagua. Entonces, ese análisis se hizo individualmente y importante, la mayoría de los análisis de amenaza están hechos para suelo en roca. Y después, a través de factores de corrección, estimamos los efectos en otros tipos de suelo. En esto no, en esto sí se hizo el análisis falla por falla y se hizo para todos los tipos de suelo.
de manera individual, no se infiere con factores. Por eso es que en la norma ustedes ven que antes había unos factores FA y FB, que ahora son uno solo por protocolo de mantener la forma y que sea coincidente con las fórmulas de ASCE 7, pero realmente esos factores ya no tienen propósito porque ya están analizados de manera individual, digamos. Y al final, si la amenaza viene a ser el efecto combinado de todos estos, y ese es el mapa de amenaza combinada. Entonces, ustedes ven cómo ahora en la falla Motagua-Polochic se marca esa amenaza, pero de forma muy fuerte, y que antes no la mirábamos. Sí, definitivamente es parte de lo importante. Hay zonas cercanas y sobre todo en suelos blandos salen unos valores realmente grandes, ¿verdad? Que no sé si decir grandes o realmente ahí es donde podríamos comenzar a enlazar con los tristes eventos que lastimosamente se vivieron recientemente en Venezuela, ¿verdad? Entonces, esa parte es una de las cuestiones que el determinístico puede llegar a parcialmente o mayormente cubrir. Estamos claros que no es perfecto y que todavía nos faltan décadas o siglos probablemente para mejorar las ecuaciones de atenuación que se van a ir haciendo en el tiempo, pero nos dan nuevas ideas, ¿verdad? Mira, creo que es importante que la gente lo entienda porque es un parámetro que nosotros tenemos que vivir con él. Estamos preocupados por decir si la magnitud es 8 o la magnitud es 7,5. ¿Sí? Esa es la parte de la discusión del determinístico y de buscar, ahora tengo más información y hago un análisis más y me resulta que mi amenaza es más alta. Pero resulta que las ecuaciones de atenuación, cuando nosotros vemos las ecuaciones de atenuación, pues uno como ingeniero, digamos, yo particularmente esperaría que si yo uso una ecuación de atenuación o uso otro, los resultados sean muy similares. La realidad no es así. La realidad es que yo agarro una ecuación de atenuación en la meseta y agarro otra y me puede dar una la mitad de lo que me está dando otra. Y esa misma que me da abajo en la meseta cuando me voy al valle, me puede dar otra vez el doble, una con relación a la otra. No es una variación de un 5 o 10%. Entonces, ese es el escenario que la gente tiene que entender. O sea, ¿importa que tomes un 8 o un 7,8 cuando importa más que uses esta ecuación de atenuación o esta, porque esta te va a dar la mitad que lo que está dando esta? Por supuesto, la respuesta sería no sabemos, creo que sería la respuesta, porque obviamente desde el punto de vista numérico, cualquiera diría, no, pues sí importa más la ecuación. Y entonces tenemos que volver a regresar, pero entonces, ¿por qué agarraron esa ecuación? Digamos, ¿verdad? Esa es la incertidumbre de lo que actualmente tenemos, digamos. Entonces, ¿cómo contrastas eso? Por eso no tomas una ecuación de atenuación, sino que tomas ecuaciones de atenuación que fueron sacadas más o menos para características similares a Guatemala. Y entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, yo podría usar una ecuación de atenuación de Japón, pero fíjate que se ha descubierto que en Japón casi no atenúa. Y en cambio, si ves los efectos en México, que lo tenemos a la par, ahí atenúa un poco más. Entonces, como que tenés que buscar ecuaciones que se den en condiciones parecidas a las que tenés en Guatemala y no tomas una, porque una te puede dar muy conservador en una zona, pero poco conservador en otra. Entonces, la tendencia es a tomar varias. Entonces, tenés unas ecuaciones, por decir algo, que van a ser y están sacadas para fallas corticales o de transcurrencia. Esas no las podés usar en subducción libremente. Y tenés otras que están sacadas para fallas de subducción. Entonces vas a buscar esas ecuaciones, pero les vas a dar una ponderación y las vas a promediar para que esa tu incertidumbre, decir, este está poco conservadora en esto, la compense la que no es tan conservadora. Y eso, desgraciadamente, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que si alguien está preocupado por tener una amenaza más real, deberíamos de estar preocupados por tener más información local
y estar generando esas ecuaciones de atenuación, que no es que no se haya tratado, digamos, porque Fernando Callejas hizo una. Sí, con Álvaro hicieron una, sí, ellos tienen una. Pero no es tan robusta ni tiene todos los parámetros que tienen las que están. Entonces, sí necesitamos... Y es de subducción, Pues digo, entonces necesitamos como país entender que nuestro punto débil es esa ecuación y que deberíamos de invertir y buscar tener esa información y compartirla también, ¿no?, con la academia para que empecemos a desarrollar esas ecuaciones propias que reflejen más nuestras condiciones. Definitivamente. Y entonces, pues yo creo que de alguna manera general, esto más o menos encierra lo que es el actual estudio de amenaza, dicho en palabras sencillas, digamos, para que se pueda ver gráficamente. Sobre todo, vamos a poner de nuevo, si quieren, la composición del mapa, que es lo que termina saliendo. Así es como se ve graficado todos los múltiples puntos que se tienen en la norma, que son muchos, ¿verdad? Esa es la ventaja que tal vez el análisis sí tuvo en el intentar ser específico. Sin embargo, siempre vamos a insistir en que tenemos que hacer estudios de amenaza locales cuando las obras lo ameriten, y las obras medianas ya lo ameritan realmente cuando nos vamos por ese lado. Ahora, después de esto viene la parte que es la que yo creo que de los capítulos que vamos a grabar, es el que sí tiene un impacto real en las personas, porque le vamos a poner así como aquel libro de maternidad, ¿qué esperar cuando se espera? Sí. Pues no esperamos cosas muy agradables, ¿verdad? Y entonces ahí hay una disociación, ¿va, José Antonio? Lo que los ingenieros piensan y lo que las personas esperan. Digamos que digamos que pensaría yo que los ingenieros nos hemos vendido muy bien. Y le hemos vendido a la gente una seguridad tan absoluta que la gente cree que estamos totalmente seguros de lo que estamos haciendo y que a la hora de un evento posiblemente no pase nada. Y en el medio de la ingeniería, digamos, estructural, sí sabemos que la tecnología que tenemos actualmente no tiene la capacidad, porque esa es la realidad, no tiene la capacidad de manejar los eventos grandes de terremoto sin que no haya un costo en nivel de daño. Entonces, esa parte creo que los ingenieros nos hemos comercializado muy bien y hemos omitido esa parte muchas veces para transmitir seguridad, digamos. Entonces, y con esto no quiero que se sienta algo de alarma. Creo que la ingeniería estructural ha evolucionado en 100 años probablemente, porque no es algo que sea muy viejo. Particularmente la ingeniería sísmica, la estructural sí, a tema gravitacional, pero a nivel de sismo es algo que empezó en 1910, por ahí. Y entonces hemos llegado a avanzar a pasos muy acelerados al punto que podemos garantizar con una muy buena probabilidad de que una persona que está en una estructura durante un evento serio, su vida no está en mayor riesgo, digamos, porque esperamos que con lo que tenemos actualmente, esa estructura no colapse. En la mayoría de las ocasiones, porque tampoco podemos garantizar el cero colapso. O sea, existe una probabilidad muy baja, pero no es cero. Sí, y no es cero por cosas, como vos decís, para no alarmar. Hay otras cosas que no tienen que ver con todo esto de la amenaza. ¿Qué pasa si una falla te pasa abajo y no la conocías y el edificio hace así? Y parte el edificio en dos. No hay ingeniería estructural que pueda combatir contra eso. Entonces, vamos a empezar entonces con los capítulos de daño. De eso es que vamos a hablar en las próximas 2 ediciones del podcast, y son los que quisiéramos que realmente todas las personas nos acompañen a ver. De acuerdo. Ahora, solo para cerrar, me hiciste una pregunta que no respondí.
y es lo de Venezuela. Porque la amenaza es una parte, como vos bien decís, digamos. Entonces, yo no sé exactamente, porque no me he sentado a ver el código venezolano, a analizar los espectros. Lo único que puedo ver es justamente las aceleraciones de PGA que tiene la norma. Y entonces, lo que yo puedo inferir de lo que estoy viendo es que sobre la línea de fallas de Venezuela, tenés aceleraciones con variaciones muy grandes. Es decir, en esta zona tenés aceleraciones de 0.65 y un poquito más sobre la falla bajás a 0.40 y 0.25 y 0.30. Y entonces, mi percepción, porque no es más que una percepción, es que esos resultados justamente vienen exclusivamente de un análisis probabilístico. Y que en ese análisis probabilístico probablemente en esa zona hay una brecha sísmica que no provoca muchos sismos y que por eso la aceleración en ese cuadro de amenaza baja mucho. Pero ahí es donde viene el criterio. Si yo estoy parado sobre la misma falla, la falla tiene un trazo recto similar al del otro lado. Es decir, la ruptura puede ser similar. ¿Cómo puedo tener un estudio de amenaza donde en esta zona tengo el doble de lo que tengo aquí? Si estoy sobre la misma falla. Y entonces mi lógica me dice, no, es muy probable que si yo estoy sobre la misma falla con las mismas longitudes, yo tengo que esperar un evento similar al que tengo acá. Pero eso matemáticamente no lo muestran ese tipo de fallas transcurrentes. Y entonces creo que lo que está pasando en Venezuela puede ser que mucho de lo que estamos viendo sea justamente por una amenaza subvaluada, pero no subvaluada en un 10%, subvaluada en la mitad. Porque las aceleraciones que yo vieron en el código en Caracas son de 0.25, de 0.30 en La Guaira, mientras que donde fue puramente el epicentro, ahí estamos en 0.65, estamos hablando del doble. Sí, bueno, si quieren podemos ser directos. Vamos a mostrar esta imagen, porque la tenemos, del profesor Safina, donde él está mostrando ahí la comparación entre el espectro de Covenin y el espectro de 3 puntos que generó USGS. Y solo véanlo, ¿verdad? Para quienes están acostumbrados a ver espectros, la respuesta es no alcanzaba. La amenaza no alcanzaba. Entonces, eso es importante, el no subvaluar la amenaza, porque, cabal, confundite en 10%, confundite en 15%, pero no te confundas en el 100%, digamos, ¿verdad? Entonces, esa parte justamente es delicado, y sobre todo el tema de amplificaciones de meseta de suelo, que eso podemos platicarlo más a detalle en el siguiente capítulo. Entonces, gracias, José Antonio, por acompañarnos en este capítulo. A todos quienes nos ven en redes, por favor, ayúdennos a seguir promoviendo y creciendo la comunidad del podcast. Esta parte es interesante. Estoy seguro que para los ingenieros más jóvenes que no están del todo claros cómo se hicieron los análisis de amenaza acá en Guatemala, esperamos que esto pueda ser visto y sepan que todas estas gráficas, por supuesto, están ahí en la biblioteca de Ajíes, son documentos de descarga gratuita. Así que bájenlos, entérense qué es lo que se hizo, aprendan, no es difícil, no es difícil. Creo que los ingenieros también podemos aprender a hacer nuestros propios análisis, sobre todo cuando son de esta manera determinista, donde están bien definidos, llamémoslo así. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.